Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo al oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a hacer alusión a una de las frases o de las sentencias más importantes de uno de los principales pensadores del siglo XIX alemán y, bueno, yo diría que de toda la historia de la filosofía occidental, que fue Hegel. El gran filósofo Hegel, del que también hemos hecho algunos vídeos aquí antes, tenía una sentencia. Ya hemos explicado en vídeos anteriores que Hegel era idealista y racionalista, y también hemos explicado qué significaban ambas cosas, ¿no?, en la historia de la filosofía. Idealismo porque para él la idea, el concepto, tiene la primacía en lo real. Esto también lo hemos visto cuando hemos hablado de Platón hace ya bastante tiempo. Y bueno, la idea está por encima de la materia, lo espiritual está por encima de lo material, lo lógico está por encima de lo irracional, de lo afectivo, de lo emocional. Todo eso está dentro, diríamos, del idealismo, y por supuesto el ideal, ¿no? El deber ser, el modelo, el arquetipo siempre está por encima de lo empírico, de lo sensible, de lo que estamos experimentando aquí ahora. Eso es en el idealismo filosófico. Y en el racionalismo pues está la primacía de la razón sobre los sentidos a la hora del conocimiento, y bueno, pues la primacía de la lógica, de las leyes lógicas de la mente humana, ¿no? Todos sabemos que nuestro pensamiento racional se rige por unos mecanismos que son mecanismos de nacimiento, los mecanismos lógicos, lo que llamamos las leyes lógicas o estructuras lógicas, y estas para los filósofos racionalistas son, digamos, la cumbre del conocimiento y del saber, por encima de los sentidos. Esto ya estaba en Parménides, ya estaba en Platón, que distinguieron conocimiento sensible de conocimiento racional o lógico, y también va a estar en Descartes y por supuesto en Hegel. En toda la tradición idealista y racionalista, la lógica va a estar por encima del conocimiento sensorial, del conocimiento sensible, y por eso para todos los filósofos racionalistas el modelo de saber por excelencia será el saber matemático, no porque es el saber más estrictamente lógico y más exacto. Bien, aunque como decía el bueno de Nietzsche, que solo tiene en común con él el ser alemán, pero que desde luego era todo lo contrario al racionalismo, él decía que la lógica y la matemática eran absolutamente exactas, cierto, pero el único problema que tendría es que no se referían a la realidad, que no tiene nada que ver con el mundo. Será muy exacto, todo lo que tú quieras, pero el problema es que no se refieren al mundo. Bien, este es un adorno que ahora mismo no es tampoco el tema central de este vídeo. Pero el tema central del vídeo sí es que la filosofía hegeliana, en una de las sentencias que culmina su pensamiento y diríamos, su tendencia, su talante o su estilo, es la famosa frase de que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Para los idealistas y racionalistas en general, y para Hegel en particular, los límites de mi pensamiento, los límites de mi razón, son los límites de la realidad, son los límites del mundo. Eso ya estaba en el griego Parménides, para el cual, bueno, pues el ser y el pensar eran la misma cosa. Eso está también en Platón, en lo cual la realidad está dentro de la idea, ¿no? Como decía aquel, Platón ponía el mundo en la idea, y al contrario de Aristóteles, que ponía la idea en el mundo. Y para Hegel, pues esto es exactamente igual, ¿no? La razón se despliega a lo largo del tiempo y no queda nada fuera de ella. Todo es razón, todo es logos, todo es idea y todo es racionalidad. Por tanto, para los racionalistas no existe nada fuera de lo racional, y no existe nada ni verdadero, ni válido, ni real fuera de lo racional, fuera de lo lógico. Claro, desde uno de los dos vectores de la sentencia, lo de que lo racional es real, pues tenemos poco que objetar, en el sentido de que, bueno, si entendemos por realidad todo lo que es, incluidos los entes racionales, los entes lógicos y matemáticos, pues no tenemos ningún problema en admitir que naturalmente la lógica existe, y en tanto existe es real. La lógica es un mecanismo de comprensión de lo real, es un mecanismo de pensamiento, es un mecanismo de formulación de silogismos, de ir de supuestos a principios, de premisas a conclusiones, de datos conocidos a informaciones nuevas, etcétera, y es el modo en el que el logos humano funciona, ¿no? Es como igual que el coche tiene su mecánica y su estructura interna de funcionamiento, pues el logos humano, la racionalidad humana, tiene el suyo, y esa manera de proceder es lo que llamamos lógica o racionalidad. Bien, eso es real, claro, pues claro que es real, ¿no? Es real la matemática, es real nuestro pensamiento, es real la lógica y todo lo que tú quieras. Es decir, que no tenemos problema en aceptar que lo racional sea real.
pero sí nos parece más problemática la otra dimensión, el otro vector de la sentencia, lo de que todo lo real es racional. Eso ya me parece que es un reduccionismo propio, es un defecto propio del racionalismo, es quizás el mayor o uno de los mayores vicios de la filosofía racionalista, el pensar que nuestra razón y nuestra comprensión racional es tan inmensa, tan infinita, tan autoendiosada, que puede dar cuentas de todo lo real. Yo creo que ya el bueno de Kant, que por cierto fue un siglo anterior a Hegel, nos había dado una pista en la crítica de la razón pura de que de eso nada y de que, bueno, que hay muchísimas cosas que exceden la capacidad del conocimiento racional, entre otras cosas porque el conocimiento humano lo más que puede alcanzar es a ver cómo sus estructuras perciben y cómo su mente piensa, lo que él llamó la forma de la sensibilidad o de la percepción y lo que él llamó las categorías del entendimiento o las ideas de la razón. Son estructuras a priori que tenemos de nacimiento los seres humanos y con las cuales proyectamos el acto mismo de conocer. Eso significa que en el hecho de percibir o en el hecho de pensar ya estamos nosotros, porque ya está nuestra estructura previa a priori que es independiente de la experiencia. Yo percibo como percibo, mi cerebro está estructurado para percibir la realidad de una manera y mi lógica está estructurada para comprenderla de otra manera. De tal modo que lo más que puedo saber es cómo son las cosas percibidas por mí o cómo es la realidad comprendida por mí. Pero cómo sea la realidad más allá de cómo yo la pueda percibir o más allá de cómo yo la pueda entender, de eso no puedo saber nada. Creer que todo cabe en mi lógica yo creo que es un autoendiosamiento burdo que bueno, que en la época de los griegos antiguos pues podría ser comprensible porque era una razón todavía muy pequeña, muy infantil, era el razonamiento filosófico estaba empezando a andar, todavía iba casi diríamos, como van los críos, ¿no? En cuclillas, pero ya después de 27 para 28 siglos de historia del pensamiento racional, ya sí nos parece burdo el planteamiento racionalista que afirma que todo lo real es racional y que todo lo real cabe en mi comprensión. Nosotros entendemos que no, de Kant en adelante, y no digamos ya buena parte del XIX y sobre todo la filosofía del siglo XX y la posmodernidad y la filosofía posmoderna, entiendo que han dejado bastante claro que no, que como han dicho más de 2 y de 3 autores de nuestra época, la realidad, o sea, la razón o la racionalidad es una pequeña isla rodeada de un inmenso mar de irracionalidad por todos lados. Pero desde luego lo real es infinitamente más grande que lo racional. Es inabarcable y pretender que nosotros con la razón podemos dar cuenta de todo lo real, a mí me parece, como digo, no me gusta utilizar la palabra soberbia o orgullo porque tienen connotaciones morales y aquí no tiene nada que ver la moral con lo que estamos hablando. Pero desde el punto de vista cognitivo yo creo que son esquemas de cognición muy superados y que además deben ser superables porque bueno, pretender que con nuestra razón podemos ir más allá de todo límite, yo sí creo que es un error. Eso sería como pensar que podemos ver los sabores o podemos oír los colores o podemos escuchar las formas y los contornos. No, es decir, cada órgano de los sentidos, si la razón es otro más, solamente puede conocer o comprender o puede asumir o puede poseer aquello que se adecua a sus límites, pero no lo que lo sobrepasa. Bien, si esto es así, esto nos permite comprender por qué muchísimas veces la realidad se nos hace absolutamente incomprensible. A mí me gustaría imaginarme, o me gusta imaginarme a un Hegel, a un Descartes, a un Platón, a cualquiera de estos racionalistas, cuando en su vida cotidiana, en su experiencia real, personal, se topasen con esas situaciones en las que la vida nos desborda por todos los lados y nos plantea pues realmente situaciones muy límite que no somos capaces de entender. Desde las injusticias morales, el sufrimiento del inocente, el sufrimiento inútil o sin sentido, el que a veces parezca que es el mal el que triunfa y el bien el que pierde, el dolor que pueden producir las catástrofes naturales, hay tal cantidad de cosas que el hecho de que pues todas las tradiciones de la filosofía llamada de la filosofía perenne o la tradición sapiencial, todas las tradiciones espirituales también nos digan que lo real no es lo que parece y que nosotros no somos lo que creemos que somos, sino que somos mucho más, pero el mero hecho de que no podamos comprenderlo o no podamos realizarlo o tengamos que creer eso, nos plantea que efectivamente nuestra capacidad de comprensión de la realidad
es cuanto menos limitada. ¿Que la mente racional es maravillosa? Por supuesto que sí, como no podemos prescindir de ella. Y nos ha llevado a donde nos ha llevado, y gracias a ella pues tenemos toda la historia de la filosofía, pero tenemos también toda la historia de la cultura, tenemos toda la historia de la ciencia, y tenemos, para los que adoramos y amamos eso también, toda la historia del arte. Sin la mente no hubiéramos podido crear absolutamente nada. Pero, sin embargo, eso no significa que la mente sea, digo yo, la que tiene el criterio de decisión de lo que es real y de lo que no es real. La mente es una parte de la realidad, pero no es la totalidad de la realidad. La mente es un subconjunto del conjunto de lo real, pero no puede agotar todo lo real. Entonces, y como dijimos en algunos vídeos hace ya varias semanas, en aquello que llamamos la filosofía del silencio, quizás sea más modesto o más, no sé, más adecuado, yo incluso diría más filosófico, entender que debemos explotar o debemos estrujar o exprimir nuestra capacidad racional hasta donde nos dé de sí, pero sabiendo que siempre nos vamos a encontrar con un límite, como diría Eugenio Trías, ante el que lo más que nos puede quedar es guardar silencio o cambiar la actitud inquisitorial, racional y lógica por una actitud contemplativa que acoge, que está abierta a que la realidad, en lugar de ser una posesión, o la verdad, en lugar de ser una posesión de mi mente racional, pueda ser una aletheia, como decían los griegos, un desocultamiento en el que lo real me es dado. La verdad se me revela, la verdad se me da, y en algún momento yo puedo seguir recibiendo cotas mayores de verdad, de conocimiento, de comprensión, hasta alcanzar una absoluta fusión con lo real. Pero para que eso ocurra, yo creo que hay que estar dispuesto con modestia, con humildad, a soltar la pretensión de quererlo comprender todo con la lógica o quererlo comprender todo con la razón humana. La realidad siempre será infinitamente más grande que la racionalidad y más grande que nuestro logos. Nuestro logos puede llegar muy lejos, de hecho no ha llegado todo lo lejos que podría, puede seguir avanzando, no sabemos hasta dónde va a llegar. Teníamos otro vídeo también hace muchos meses en el que nos planteamos hasta dónde podría llegar la especie humana, no lo sabemos, pero yo sí soy de los que piensan que lleguemos donde lleguemos siempre seguirá estando el límite por encima y siempre tendremos una razón finita, no una razón infinita. Siempre tendremos una comprensión racional limitada y no ilimitada. Siempre habrá un noumeno, en términos kantianos, siempre habrá una realidad en sí misma que sea inaccesible a nuestra comprensión lógica. Pero esto no significa que debamos renunciar a la investigación o a la búsqueda, sino que quizás el único camino para esa búsqueda no sea solamente el lógico. Puede haber otros caminos, que es lo que yo he llamado filosofía silenciosa, el camino de la contemplación, el camino de la escucha, el camino del silencio. Cuando yo era joven visitaba con cierta frecuencia un monasterio de la provincia de Burgos, el monasterio del Espino, que a mí me gustaba muchísimo, y recuerdo que en una ocasión en la puerta de la capilla había un cartel que a mí en mis años jóvenes me gustó mucho porque me llegó mucho, que decía: busca el silencio, ten alerta el corazón, calla y contempla. Yo creo que este es el lema de la vida contemplativa por definición, la búsqueda de aquello en lo que quizás sí podamos encontrarnos en nuestro ser más profundo, pero para eso tenemos que tener ese corazón alerta y tener un poco la modestia o la humildad de saber que nuestro conocimiento es limitado, es perfectible, es apasionante, pero es limitado, y por tanto debemos también acoger la realidad desde su ser misterio y desde su ser pues inaccesible en muchos momentos. Busca el silencio, ten alerta el corazón, calla y contempla. Como siempre, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.